La Rex-9 flotaba en silencio absoluto, anclada en una órbita baja alrededor de un planeta desconocido. La nave no era nueva, pero si lo eran sus... Me gustaría decir suscríbete porque solo el 1% de ustedes son suscriptores y cuando lleguen a 1000 suscriptores publicaré un vídeo especial. Tripulantes. La comandante Sira Elat observaba la pantalla de datos con una mirada fija, su rostro impasible ante la lluvia de cifras y gráficos. Había una calma inquietante a bordo. Todos sabían que estaban a punto de enfrentar lo desconocido, pero nadie sabía qué esperar exactamente. El mensaje había llegado sin previo aviso, una transmisión encriptada con una codificación tan avanzada que ni siquiera los más sofisticados algoritmos de la Alianza Galáctica pudieron descifrarla en su totalidad. Sin embargo, había una palabra que se repetía una y otra vez: Small Gals. La referencia era algo que la galaxia aún no comprendía, y el equipo de investigación de la Rex-9 tenía la tarea de averiguar por qué la humanidad de la Tierra, una civilización aún desconocida para muchos, había llegado a llamar a sus gatos de esa forma. La comandante Sira no era conocida por ser supersticiosa ni por creer en leyendas. Era una Zarnan, una especie de inteligencia suprema que se destacaba por su lógica implacable. Pero algo en ese mensaje la inquietaba profundamente. Los Zarnan, una de las razas más antiguas y poderosas de la galaxia, no creían en dioses, sino en la evolución de la razón. Pero había algo en la forma en que los humanos se referían a esos animales diminutos, esos felinos aparentemente comunes, que les había hecho atraer la atención de una red de espionaje galáctico. Comandante, hemos recibido una actualización de las fuerzas de la Alianza. Dicen que hay algo en la Tierra que no podemos ignorar, dijo Vortak, el astrobiólogo humano de la nave. Sus ojos, oscuros y profundamente curiosos, no podían ocultar la fascinación que sentía por la especie terrestre. Llevaba años estudiando a los gatos, pero nunca había comprendido completamente el misterio que los rodeaba. Sira asintió, pero su mente estaba más allá de las palabras de Vortak. Miró hacia el horizonte, donde el planeta Tierra se hacía más grande en la pantalla de observación. La misión parecía sencilla: una investigación científica para descubrir los secretos detrás de esa extraña denominación. Sin embargo, algo en su intuición le decía que lo que encontrarían en la Tierra cambiaría el curso de la historia de la galaxia. La Rex-9 descendió con suavidad en una vasta extensión de bosques que cubrían gran parte del planeta. El paisaje era una mezcla caótica de verdor y vida. En la atmósfera se percibía una especie de vibración, una energía en el aire que Sira no podía identificar. El lugar tenía una belleza inquietante, pero no era esa su mayor preocupación. Sabía que sus órdenes eran claras: entender por qué la humanidad veía a esos felinos como pequeños dioses. Pero la pregunta aún estaba sin respuesta. El aterrizaje fue suave, pero al abrir la puerta de la nave, la temperatura del aire cambió instantáneamente. Una corriente cálida les dio la bienvenida, algo que parecía completamente alejado del clima que habían previsto. Lo primero que notaron fue el silencio. No había ruidos de vehículos ni de maquinaria, solo una calma extraña y profunda. A medida que avanzaban por el campo, un par de ojos brillaron en la penumbra de los árboles cercanos. «Esos son los que nos preocupan, ¿verdad?», preguntó Grok, el capitán de la nave, un gigantesco ser de aspecto grueso, con una musculatura tan densa que su sombra parecía de otro tiempo. Había estado en más de una batalla, y sabía que siempre había algo más, algo que no se podía ver a simple vista. Sira Sinchio. Sí, son gatos, pero no como los de otros planetas. Aquí, en la Tierra, tienen una relación especial con los humanos. Y esos ojos, hay algo en ellos, algo que no me gusta. En ese momento, un gato apareció de entre los arbustos, su pelaje negro como la noche y sus ojos dorados brillando con una intensidad que parecía irreal. No era un animal común. La mirada era demasiado inteligente, demasiado penetrante. Con un movimiento ágil, el gato se acercó a la nave y se detuvo frente a Sira, observándola fijamente. Era como si supiera que estaba siendo estudiado. Su postura, tan digna como un emperador, desbordaba una serenidad que se sentía en el aire. Sira se agachó lentamente, sin apartar los ojos de su extraño visitante. «¿Qué sabes de nosotros?», susurró en voz baja, pero la criatura no emitió sonido alguno.
El silencio envolvió el momento, como si todo el universo se hubiera detenido. El gato movió su cola lentamente, sus ojos reflejando un resplandor dorado que parecía irradiar una energía extraña. Sira no sabía si estaba viendo un animal o algo mucho más complejo, pero en ese instante, un destello de imágenes inundó su mente. Imágenes de mundos lejanos, de civilizaciones antiguas y poderes arcanos que no pertenecían a este planeta. Fue una visión fugaz, pero suficiente para entender que la Tierra no era un planeta ordinario. Los gatos, esos pequeños seres que todos consideraban simples animales, tenían un vínculo con algo mucho más grande, algo que alteraba las leyes naturales de la galaxia. Sira se levantó de golpe, su mente agitada por la intensidad de la experiencia. Los demás se acercaron, pero el gato ya se había retirado, desvaneciéndose en la espesura de la selva. Sin embargo, la sensación de que algo mucho más profundo y trascendental se estaba desplegando sobre ellos no desapareció. «Esto es solo el comienzo», murmuró Sira, mirando hacia el horizonte donde otros felinos comenzaban a aparecer, observándolos en silencio. La galaxia va a descubrir por qué los gatos de la Tierra son llamados pequeños dioses. Y cuando lo hagan, nadie estará preparado para lo que sigue. La frase, que al principio parecía ser solo una curiosidad, ahora era algo mucho más serio. La Tierra y sus felinos eran el punto de intersección entre lo conocido y lo desconocido, y las estrellas mismas parecían susurrar una advertencia. El aire estaba cargado con una sensación de expectativa palpable mientras la tripulación del Arexe 9 continuaba su exploración en la Tierra. El contacto con los gatos había dejado una marca en todos ellos, un cambio sutil pero evidente en su comportamiento y en la forma en que percibían este planeta aparentemente ordinario. El capitán Grog se mantenía alerta, su instinto siempre agudo en situaciones de incertidumbre. Vortak, el astrobiólogo, no podía evitar mirar los felinos con asombro. Había observado muchas especies en su vida, pero nada se acercaba a la complejidad de los gatos de la Tierra. Algo estaba oculto bajo esa simple apariencia, algo tan vasto que incluso los más avanzados estudios biológicos de la galaxia aún no podían comprender. El equipo comenzó a estudiar la historia de la humanidad, buscando pistas en las antiguas civilizaciones que pudieran explicar la conexión entre los gatos y las palabras pequeños dioses. El lugar al que se dirigían, una antigua biblioteca humana en un remoto rincón de la Tierra, parecía ser la última esperanza para entender qué había sucedido. Allí se encontraban miles de textos y artefactos de una humanidad que había olvidado mucho de su propio pasado. No era solo un centro de conocimiento, era un santuario de los misterios olvidados. En la penumbra de la biblioteca, Sira se sentó frente a una mesa de lectura, mientras los demás recorrían los pasillos buscando información. El silencio del lugar era profundo, y las palabras escritas parecían resonar en las paredes, como si los propios libros estuvieran vivos. La comandante sentía una extraña conexión con ese ambiente. Había algo en la atmósfera que le recordaba a las antiguas ruinas de su propio planeta natal, una sensación de algo perdido y olvidado por el tiempo. De repente, Vortak apareció con un conjunto de pergaminos polvorientos. «Comandante, creo que esto es lo que buscamos», dijo, extendiéndole los textos antiguos. Los papeles eran frágiles, pero las palabras que contenían parecían mucho más frescas de lo que deberían haber sido. Con un gesto, Sira los desplegó sobre la mesa. «En estos textos hay menciones a una civilización llamada Felinaris», dijo Vortak, señalando con su dedo la escritura, que aún parecía vibrar con una energía extraña. Parece que estos seres eran conocidos por los humanos de la antigüedad, pero no solo como gatos. Los Felinaris eran descritos como deidades que caminaban entre ellos. Sira frunció el ceño. «Deities, ¿cómo podría una especie de felinos haber sido adorada por una civilización tan avanzada como la humana?» Vortak continuó, señalando algunas de las ilustraciones. Según estos textos, los Felinaris no eran solo animales, sino guardianes cósmicos enviados por una fuerza mayor para proteger el equilibrio del universo. Eran seres capaces de manipular la realidad misma, controlando las energías fundamentales que mantenían unidas las estrellas y los planetas. Sira se quedó en silencio, procesando la información. La idea de que un simple gato, uno que había visto con sus propios ojos,
Pudiera ser un ser de tal poder le resultaba casi inconcebible. Sin embargo, algo en su interior le decía que había más verdad en estas palabras de lo que quería admitir. Entonces, los humanos conocían a los Felinaris. Pero, ¿por qué desaparecieron?, preguntó Sira. Vortak se acercó a un lado de la mesa y deslizó un último pergamino. Aquí está. El texto final habla de un cataclismo, algo que destruyó a los Felinaris y su civilización. Pero antes de su desaparición, dejaron un mensaje. Cuando la humanidad vea a los pequeños dioses, el equilibrio del universo se pondrá en juego. Ellos son los guardianes, y nosotros los olvidamos. Punto. Sira cerró los ojos por un momento, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de descubrir. Ellos, los gatos de la tierra, no son solo animales. Son los descendientes de los Felinaris, los últimos guardianes de un poder que ni la galaxia puede comprender. Y todo lo que sucedió, todo lo que los humanos olvidaron, ha quedado en este planeta. Pero, ¿por qué los humanos no recuerdan esto?, preguntó Grok, que había escuchado la conversación desde el umbral. Sira levantó la mirada, su mente trabajando a toda velocidad. Creo que no es un olvido. Creo que fue un acto deliberado. La humanidad dejó atrás este conocimiento para protegerse, porque los gatos, o lo que quedan de ellos, tienen el poder de alterar el curso de la realidad. Si los humanos supieran lo que realmente son, no tendrían control sobre ellos. El equipo del Arexe 9 estaba estupefacto. El misterio que se desplegaba ante ellos era más grande que todo lo que habían imaginado. No solo se trataba de una raza de seres dotados de poderes extraordinarios, sino de una raza que había existido más allá de los límites de la galaxia conocida, protectores de algo mucho más grande que la propia existencia de los mundos. Pero el descubrimiento trajo consigo una nueva preocupación. Si los gatos de la Tierra realmente eran los últimos de los Felinaris, entonces algo más estaba en juego. Algo que no solo los humanos debían temer, sino toda la galaxia. Esa misma noche, la estación de comunicaciones del Arexe 9 recibió una señal urgente de la Alianza Galáctica. La comandante Drax, una oficial de élite de la raza Xorki, había sido enviada para investigar la situación y tenía órdenes claras. Si los gatos poseían el poder que los textos antiguos describían, no podía dejar que esa información fuera accesible a la Alianza. «Comandante Elat», dijo Drax en la transmisión, su tono frío y calculador. «Estoy en camino. No sabemos lo que hemos despertado. Y si los Felinaris están regresando, la galaxia no estará preparada». Con esas palabras, la tripulación del Arexe 9 comprendió que su misión había tomado un giro más oscuro. La protección de los gatos ya no era solo una cuestión de curiosidad científica. Ahora se trataba de evitar una guerra intergaláctica por el poder de los pequeños dioses. Y esa guerra, aunque aún no comenzada, estaba muy cerca de estallar. El sol de la Tierra, aunque débil en su crepúsculo, bañaba de rojo los amplios bosques que rodeaban la Arexe 9. El equipo de exploración, después de descubrir las antiguas escrituras, sabía que el viaje se volvía cada vez más peligroso. La Alianza Galáctica había enviado a la comandante Drax, una oficial de élite de la raza Xorki, quien se especializaba en resolver problemas complicados mediante métodos que no siempre eran pacíficos. Sira, preocupada por las implicaciones de este descubrimiento, se preparaba para lo peor. Los gatos de la Tierra no eran lo que parecían, y su conexión con el universo estaba a punto de poner a toda la galaxia en peligro. Esa noche, los gatos que habitan los alrededores de la nave comenzaron a congregarse más cerca, sus ojos brillando con una intensidad dorada. Los felinos no se acercaron agresivamente, pero su presencia era como un peso invisible en el aire. Era como si todo el planeta estuviera respirando al unísono, centrado en los pequeños seres que caminaban con tanta tranquilidad. Pero para Sira, esa paz era peligrosa. A medida que los gatos se acercaban, sus mentes comenzaron a conectarse con algo mucho más grande que el planeta. A lo lejos, un gato apareció entre las sombras. Su silueta resplandecía con una luz casi etérea. Este no era como los otros. Su pelaje era blanco como la nieve y sus ojos, tan dorados como el sol, reflejaban un poder ancestral. Este felino no parecía de este mundo. Se detuvo a unos metros de Sira, observándola fijamente, como si la estuviera evaluando, decidiendo si ella era digna de conocer lo que se estaba revelando.
¿Qué eres? Preguntó Sira, más por intuición que por necesidad. La pregunta flotó en el aire, pero nadie la escuchó. Sin embargo, ella estaba convencida de que el gato la entendía. El animal movió la cola lentamente, casi de forma pensativa, y de repente, una distorsión comenzó a formarse en el aire alrededor de él. El viento se detuvo, y el espacio se volvió etéreo. La realidad misma parecía parpadear como una imagen defectuosa en una pantalla de visualización. Sira sintió como el tiempo comenzó a ralentizarse a su alrededor. Sus pensamientos se desordenaron. La gravedad misma parecía haber cambiado. Los gatos, esos pequeños dioses, parecían ser la clave para alterar el tejido del universo, para moldear la realidad misma según su voluntad. No solo eran animales, eran maestros del espacio-tiempo. Un suave murmullo llegó a sus oídos, un susurro que atravesaba su mente y se asentaba en lo más profundo de su conciencia. Era una voz, aunque no se hablaba en términos humanos. Era el idioma de la energía pura, de las estrellas y el cosmos, un idioma que solo seres de una inteligencia infinita podían comprender. No te asustes, Sir Elat, la voz resonó. Nosotros, los Felinaris, somos los guardianes de las realidades. Pero hemos olvidado lo que fuimos. Sin embargo, los recuerdos están regresando. Sira no podía mover los labios, pero la voz continuó dentro de su mente. Este planeta es un lugar de equilibrio. Los humanos nos han olvidado, pero nosotros no los hemos abandonado. Los gatos son el último vestigio de nuestra raza, y lo que les ocurre no es solo una curiosidad biológica. Ellos son los ojos que miran al universo y perciben lo que los demás no pueden ver. Ellos han sido testigos de los cambios en el tiempo, las alteraciones en la realidad y los desastres que el universo ha sufrido. Sira respiró con dificultad mientras su mente intentaba asimilar lo que escuchaba. El poder que emanaba de este ser era inmenso, pero estaba contenido en un cuerpo tan pequeño que parecía imposible que pudiera ser real. Pero no todo está perdido, continuó la voz, ahora más urgente. El regreso de los Felinaris es inevitable, y la galaxia no está lista para lo que traeremos. Aquellos que buscan usar a los gatos para sus propios fines no comprenderán lo que están desatando. Y tú, Sira Elat, has sido elegida para proteger lo que queda. Tienes la llave para impedir que todo se desmorone. En ese momento, el gato levantó la cabeza, como si su conciencia se apartara de Sira y se dirigiera hacia algo mucho más grande. Un destello de luz brilló en sus ojos dorados, y Sira, incapaz de moverse, sintió como la gravedad se deformaba aún más. Los gatos comenzaron a moverse en círculos a su alrededor, creando un vórtice de energía que parecía devorar el espacio mismo. A lo lejos, una sombra emergió del horizonte, la Furia X, la nave de la comandante Drax, descendiendo en un impresionante espectáculo de luces. El aire comenzó a volverse pesado. Algo se estaba acercando, algo que no podía ser detenido. Las intenciones de Drax estaban claras. No pensaba permitir que los gatos siguieran existiendo en la Tierra si tenían el poder para alterar la galaxia. Lo que está por venir no puede ser controlado, dijo la voz una vez más, ahora resonando en su mente con una urgencia inusitada. El equilibrio se ha roto. Los gatos ya no son solo observadores. Han comenzado a despertar. Y cuando el universo comience a desmoronarse, será demasiado tarde para detenerlo. Sira miró con determinación al gato blanco frente a ella. Su mirada era una mezcla de miedo y comprensión. Sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, la intervención de Drax lo cambiaría todo. La comandante, acostumbrada a resolver cualquier amenaza a base de fuerza, no comprendería la magnitud de la situación. Los gatos de la Tierra no eran una amenaza, sino la última esperanza para restaurar el equilibrio perdido. Pero para muchos, ese poder representaba un peligro que debía ser erradicado. La primera chispa de la batalla estaba a punto de estallar, y no se lucharía solo con armas. La verdadera guerra sería una lucha por el control del tiempo y el espacio, una guerra que decidiría el futuro de toda la galaxia. Sira estaba a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría todo lo que había conocido. Y con ella, los gatos, esos pequeños dioses, serían la clave para salvar o destruir lo que quedaba de la galaxia. La Rex 9 zumbaba suavemente en la órbita baja de la Tierra,
mientras el equipo se preparaba para lo que parecía ser el momento más crucial de su misión. El equipo sabía que la llegada de la comandante Drax representaba una amenaza, pero aún más importante era lo que había descubierto Sira. Los gatos de la Tierra no eran solo animales, sino los últimos vestigios de una antigua raza cósmica, los Felinaris, capaces de manipular las fuerzas fundamentales del universo. El tiempo y el espacio mismo estaban en sus manos, y su poder podría alterar el curso de la galaxia. Sira no podía dejar de pensar en la revelación de la voz en su mente, la que había venido del gato blanco. El mensaje resonaba dentro de ella, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Los Felinaris no solo eran protectores del equilibrio cósmico. Ahora, con su regreso, todo podía desmoronarse si los intereses equivocados se apoderaban de su poder. Sabía que la llegada de Drax podría ser un desastre. La comandante Exorki no sería fácil de convencer. La tensión se sentía en el aire, y el equipo no podía evitar anticipar el conflicto. Drax había llegado a la Tierra con intenciones claras: tomar control de los gatos. Para ella, no era una cuestión de protección, sino de poder. Había sido entrenada para ver todas las amenazas como algo que debía ser controlado, y los gatos, con su capacidad para alterar la realidad, eran una amenaza demasiado grande para dejarla libre. Esa misma tarde, Drax y su nave, la Furia X, descendieron en un campo abierto cerca de la nave Rexe-9. La comandante, con su armadura negra de Exorki y su presencia imponente, aterrizó con su séquito de soldados de élite. Los Zarnan, los Sorki y los humanos, todos miraron con expectación el encuentro que se avecinaba. La nave Rexe-9 se había convertido en un punto de tensión, un campo de batalla potencial, donde dos facciones galácticas se enfrentarían por el destino de la Tierra. Drax caminó hacia Sira con pasos decididos. Elat, he venido para asegurarme de que no hagas un error. Estos gatos no deben seguir existiendo. No entendemos su poder, y es un peligro que no podemos permitir que se descontrole. El universo está en juego. No podemos dejarlo seguir su curso. Sira se mantuvo firme, su mirada fija en Drax. No entiendes, Drax. Los gatos no son lo que crees. No son solo animales. Son los últimos guardianes de un poder cósmico. Los Felinaris, los antepasados de estos gatos, eran seres que regulaban las realidades, que mantenían el equilibrio entre los mundos. Si los destruyes, destruirás el único ancla que mantiene estable la galaxia. Drax no pareció impresionada. Eso es lo que tú crees, Elat. Pero yo sé lo que la Alianza necesita. Necesitamos control. Lo que llamas equilibrio es simplemente un riesgo que no podemos correr. Si esos gatos pueden alterar la realidad, necesitamos tomar su poder antes de que ellos nos destruyan a todos. El enfrentamiento estaba al borde de la explosión. La tensión era palpable. Los soldados Sorki rodeaban al equipo del Rexe-9, mientras los gatos observaban desde las sombras, como si esperaran a ver qué sucedería. Pero algo inesperado ocurrió. De entre los árboles cercanos, emergió un gato blanco, el mismo que había estado con Sira antes, su pelaje resplandeciendo con un brillo dorado. Caminó hacia Sira y se detuvo a su lado, mirando fijamente a Drax con una intensidad tan profunda que la comandante se quedó paralizada por un momento. Con una mirada casi imperceptible, el gato comenzó a emitir un suave ronroneo. No era un sonido común de un felino, era como una vibración profunda que resonaba en el aire, una frecuencia que parecía mover la misma esencia de la realidad. La luz alrededor de la criatura se distorsionó, como si las leyes físicas del espacio se retorcieran bajo su presencia. Sira vio cómo los ojos de Drax se agrandaban al observar la intensidad del gato. Algo en la atmósfera cambió. Los soldados de élite de Drax retrocedieron involuntariamente, como si una fuerza invisible los empujara hacia atrás. La comandante se tambaleó, su brazo extendido hacia el aire, tratando de mantener el equilibrio. De repente, una visión apareció en la mente de Sira. Era una visión de tiempos pasados, de planetas lejanos y de una civilización antigua. Los Felinaris, de cuerpo grande y majestuoso, caminaban entre las estrellas, acompañados por los gatos. No solo eran guardianes, sino los guías de una raza que había entendido el verdadero propósito de la existencia.
Ellos no solo vigilaban el equilibrio, sino que lo mantenían intacto, impidiendo que el caos se apoderara del cosmos. En la visión, una catástrofe galáctica se desataba, una guerra interdimensional entre razas poderosas que amenazaba con destruir todo lo conocido. Los Felinaris, en su forma más pura, intervinieron, restaurando el orden y evitando la destrucción. Pero al final, fueron forzados a desaparecer, dejando a los gatos de la Tierra como sus últimos vestigios. Cuando la visión desapareció, Sira comprendió por completo lo que debía hacer. Los gatos no solo eran guardianes, eran los últimos defensores de la estabilidad del universo. No podían ser destruidos ni controlados. La galaxia debía aprender a vivir con ellos, o todo se desmoronaría. Sira miró a Drax, su expresión seria. Lo que ves no es lo que es. No los puedes controlar. Ellos ya han jugado su parte. Si quieres destruirlos, destruirás todo lo que has conocido. Drax miró al gato blanco, con una expresión que indicaba que algo dentro de ella había comenzado a cambiar. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban la confusión interna que sentía. Algo en su mente comenzaba a cuestionar la realidad que había dado por sentada. «¿Este gato es uno de ellos?», preguntó Drax, su voz más suave de lo habitual. Sira asintió, y el gato blanco, en respuesta, levantó la cabeza y dejó escapar un suave ronroneo, como si estuviera aceptando la verdad. No era una respuesta directa, sino un reconocimiento silencioso de la inevitabilidad de lo que había comenzado. En ese momento, las estrellas en el cielo parecieron brillar con más intensidad, como si el universo mismo estuviera esperando que la decisión fuera tomada. El destino de la Tierra, y posiblemente de toda la galaxia, pendía de un hilo. La batalla por el poder de los pequeños dioses no solo era una cuestión de fuerzas armadas o estrategias políticas. Era una lucha por el control de la realidad misma, una guerra que determinaría el futuro de todo lo que existía. Sira, mirando los ojos dorados del gato blanco, comprendió que, al final, el mayor desafío no era proteger a los gatos, sino proteger el equilibrio que representaban. Y en ese momento, entendió lo que los Felinaris siempre habían sabido. El verdadero poder no se encuentra en el control, sino en el respeto hacia lo que no se comprende.